Buenos días a toda la audiencia que esté visualizando este video. Mi nombre es César Adúñez, estudiante de la Universidad Centenaria de Aragua en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Penales y Políticas. El día de hoy hablaremos acerca de un tema extenso pero muy interesante, acerca de la geopolítica. Según el autor Atencio, en 1982, en plena Primera Guerra Mundial, Rudolf Kehen, él la define como la influencia de los factores geográficos en la más amplia aceptación de la palabra, en el desarrollo político, en la vida de los pueblos y estados. ¿A qué se refiere esto? Pues que la geopolítica la define como la fuerza política que tiene el mundo en los estados y pueblos, no solo en un lugar determinado, sino abarcando todos los estados y todos los pueblos del mundo, todas las leyes, todos los reglamentos. Es una influencia mundial, no es una influencia ni de un estado, ni de un país, ni de un continente, es una fuerza mundial o una influencia del mundo entero y la población mundial entera. Mahan tenía ciertos criterios de que el que debía conquistar el mundo debía serlo un país rico. Por ende, creó una industria que importa y exporta materia prima por vías marítimas. Tales estaban en peligro de ser interceptadas. Por ende, se tomaban las bases cercanas por medio de tratados o por la fuerza. ¿A qué se refiere esto? Mahan tenía la teoría de que una potencia mundial o un país rico debería ser quien dominara el mundo. Por ende, creó una industria que importa y exporta materia prima para así obtener más ingresos para su país de origen. No obstante, había peligro de que fueran interceptados por la vía marítima esos cargamentos. Entonces, lo que se hacía, por medio de tratados, se intentaba tomar esa base en la vía marítima para que no hubiera peligro de que fueran interceptadas, porque la base ya estaría dominada por él o por su compañía de importe y export. O si no funcionaba por medio de tratados, se tomaba por la fuerza. La aparición de la aviación y su aplicación con fines militares en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial fueron factores que proporcionaron la aparición de las teorías sobre el poder aéreo, sintetizando lo que sobre el particular tratado del Instituto de Estudios Políticos de la UMNG. ¿Qué significa esto? Que durante la Primera Guerra Mundial se creó la Fuerza Aérea, que se creó el movimiento de que la Fuerza Aérea podría tener ciertos fines de defensa o ataque a algún cierto objetivo. Podemos destacar que hay tres ciertos aportes o personas que tuvieron ciertas teorías que impactaron en la geopolítica en la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ejemplo, la teoría de Spigman. Creó el realismo político, es decir, negociar reconociendo territorios ajenos y propios. Fairchild tenía la teoría de que se debían separar las potencias mundiales, ya que si las potencias mundiales se juntasen, dominarían al mundo. ¿A qué se refiere esto? Pues ejemplo, ahorita nosotros en la actualidad tenemos a China y Rusia como potencias mundiales. Imagínense por un momento que esas dos potencias mundiales se juntasen y tuviesen el poder de dominar al mundo. Porque si nos fijamos en estadísticas, podemos darnos cuenta de que China y Rusia sí tienen el poder para dominar al mundo. Entonces, la teoría que creó Fairchild de que se debían separar a las potencias mundiales, por ejemplo China y Rusia, que no deberían ser asociadas. ¿Por qué? Porque si se juntasen dominarían al mundo sin que otro país tuviera la oportunidad de poder avanzar o poder crecer sin la autorización de la potencia mundial. Cohen, por otro lado, consideró una teoría de la jerarquía de los espacios en el globo terrestre. El primer lugar en la jerarquía lo ocupan las rutas comerciales marítimas de mayor frecuencia de navegación. También podemos encontrar la clasificación de las normas jurídicas. Las normas generales o abstractas o las normas individualizadas
o particulares. Por un lado tenemos las normas generales o abstractas, que son las que abarcan un número indefinido de personas. Un ejemplo lo tenemos en el artículo 14 de la ley argentina, de la ley marítimo civil argentina, que dispone: es indispensable para la existencia del marítimo el conocimiento de los contrayentes, expresado ante el oficial público encargado del registro civil. ¿A qué se refiere esto? Que las normas generales o abstractas son las que abarcan un número indefinido de personas. No es particular para una sola persona, sino que la abarcan muchas personas o muchas entidades. Por otro lado tenemos las normas individualizadas o particulares. Por el nombre podemos identificar que son particulares para determinadas o ciertas personas en concreto. Son las que se refieren a uno o varios sujetos individualizadamente determinados. Es decir, va determinada a uno o dos sujetos o cierta cantidad determinada de sujetos que sí está definida, no como las normas generales o abstractas que son para un número o cantidad definido de particulares. Gracias por su atención.